Bien, señores, hablaremos de un alquimista o de un falso alquimista llamado Domenico Caetano. Se daba a conocer como conde de Ruggiero. En realidad no era alquimista, sino un farsante. Vivía en Pietrabianca, cerca de Nápoli. Cuando joven abandonó su hogar y anduvo por distintos lugares de Italia. Parece que Caetano era un extraordinario prestidigitador y vivía de sus pases mágicos y de hacer aparecer pequeñas bolas en sus manos. ¿Cómo se gana la vida alguna gente? ¿Quién no lo hace, no? Hasta que en el año 1695 aseguró haber encontrado un tesoro enterrado en el que había un secreto maravilloso. Dijo que allí había dado con unas fórmulas alquímicas y que siguiéndolas había conseguido los polvos de proyección para concretar transmutaciones, es decir, para convertir un metal en oro. Convertir un metal en otro en realidad no tiene mucha gracia, pero convertir un metal barato en uno caro sí la tiene. En realidad lo que había ocurrido era lo siguiente. Caetano había entrado en relaciones con un estudioso de la alquimia y este hombre le había dicho que guardaba en determinados sitios sus cálculos para la transmutación. Y Domenico, que era un tipo violento, lo agarró del pescuezo al tipo y lo obligó a que le enseñara a dónde guardaba el cofre con esos cálculos. Domenico consiguió lo que quería y para evitar que se conociera aquella infamia, mató redondamente al adepto. Sin embargo, el adepto también rezó ser un falso alquimista, porque lo que había dentro de aquel cofre no le sirvió a Domenico para efectuar transmutación alguna. Pero entonces unió sus dotes de prestidigitador con cierta fraseología alquímica que se aprendió, y así empezó a recorrer algunas cortes para ofrecer falsos milagros. En España impresionó mucho al rey Felipe V. Esto debe haber sido algo digno de verse, ya que Felipe V estaba loco. Lo que hacía Caetano para impresionar a Felipe era hacer aparecer monedas áureas en lugar de las que se le habían dado, que eran de plata. Y el rey, maravillado por la supuesta transmutación y también poco atento a los milagros económicos, no calculó que la cantidad de monedas de plata que le había dado al alquimista sumaba, en verdad, más riquezas que las pocas de oro que le había devuelto Domenico. Bueno, tiempo después Domenico emigró, se fue a la corte del príncipe elector de Baviera, que era también gobernador de los Países Vascos. De los Países Bajos. Bajos, ciertamente. Evidentemente de los Países Bajos. Evidentemente de los Países Bajos. Le quedaba muy atrás mano el resto de la... Dios mío, Dios mío. Este era Maximiliano Emanuel. Esta corte estaba en Bruselas, como corresponde mucho mejor a un país bajo que a un país vasco. ¿Dónde se ha visto el bacalao de Bruselas, señor? Claro. Imagínese. El príncipe estaba encantado, como tantos príncipes. Soy el príncipe, encantado. Estaba encantado con el alquimista y lo recompensó hasta el punto en que lo hizo coronel de un regimiento de artillería y luego mariscal de campo. Ahora, no eran tontos los príncipes, porque creían que al cabo de muchos de estos procedimientos alquímicos, todas las monedas de plata del reino se convertirían en monedas de oro. Cada vez que Domenico se veía urgido por las circunstancias, es decir, le decían, a ver, transforme de una vez. Bueno, entonces decía haber perdido momentáneamente sus facultades y entonces se retiraba de las cortes cuando nadie lo veía. Llegaba la noche y salía rajando. La verdad es que ninguno de los poderosos que lo favorecían obtenía ninguna mejora de sus tesoros. En 1704 Domenico se presentó en la corte de Leopoldo I en Viena. Sabía que Leopoldo era generoso y pensó en usufructuar sus riquezas, pero no pudo aprovechar esa generosidad, ya que el emperador cometió la imprudencia de morirse. Y el alquimista tuvo que irse de Viena. Lo peor es que tuvo la mala idea de ir a Berlín, a la corte del rey Federico I de Prusia, y fue un error, ¿no? En ese lugar, ahí donde los Hohenzollern, comenzaron las desdichas de Domenico Caetano. Federico I y sobre todo el príncipe heredero, Federico Guillermo,
eran poco tolerantes con los estafadores. Además, cuando un alquimista llegaba a esa corte, vivía bajo un régimen amenazante y pasaba a ser un sujeto con obligaciones precisas a las que debía responder. Un alquimista en aquella corte debía hacerlo de verdad o pagar el fraude con su vida. En una primera demostración, Domenico hizo lo mismo que había hecho en otras partes. Le dieron unas monedas de plata y el tipo devolvió unas de oro. Pero tras un débil entusiasmo, se le obligó a Domenico a hacer otro tipo de demostraciones. En principio le dieron unas barras de cobre que debían ser transmutadas de inmediato. Domenico no tuvo otra opción que aceptar el desafío, confió en sus dotes de prestímano, preparó unas barras de oro, pero las tuvo que pagar él. Esto le costó parte de su fortuna. Entonces Domenico empezó a gastar la fortuna que había conseguido con príncipes más crédulos en mantenerse vivo, porque en cuanto descubrieran que lo suyo era un fraude, lo iban a liquidar. En una oportunidad, el rey en persona, 3 ministros y la corte en pleno esperaban una nueva transmutación, pero el príncipe heredero había incluido una trampa. Entregó unas barras de cobre a Domenico, pero estas piezas habían sido marcadas para ver si después las piezas de oro sostenían esas marcas. Domenico entregó unas barras de oro que era de él, por supuesto, ¿no? Pero sin marcar. Y sucedió algo notable. El rey y el príncipe heredero, enterados de la mentira, decidieron sostener a Domenico en la corte, nada más que para ver hasta dónde podía llegar con su mentira. Bien. Bueno, así prosiguieron durante un tiempo, se multiplicaban los pedidos de transmutaciones. Domenico, ya desesperado, no sabía de dónde sacar oro. Primero empeñó las cosas que tenía y después, para salvar su vida, robó cofres de cortesanas, tesoros de nobles incautos. Un día quiso asaltar a un recaudador de impuestos y ese fue su fin. Lo detuvieron y escupió todo, confesó lo que el rey y su heredero ya sabían, ¿no? Y fue condenado a la horca. Domenico Caetano murió horriblemente porque además lo ahorcaron con lastre. Le llenaron los bolsillos de piezas metálicas, las mismas que él no había podido convertir en oro. Y así murió este hombre por culpa de esas barritas marcadas que causaron su desdicha. ¿A quién quiere dedicarle esto, Jorge? A ver, Alejandro, es ciertamente una historia con muy poca gente noble e interesante. Así pensando sobre todo en este tipo de alquimistas. Es cierto que todos los alquimistas son falsarios, pero algunos de ellos, como probablemente el pobre hombre al que Caetano asesinó en la primera escena de su relato, tenían cuando menos esta voluntad de la alquimia que propendía a otro tipo de transmutación, que tenía que ver con un crecimiento del espíritu y ese tipo de cosas. Porque aquellos que, dedicándose a una mancia cualquiera, lo hacen de manera de entretenimiento para su propio crecimiento espiritual, vaya y pase. El resto se llaman sencillamente estafadores. Pienso en algunos que, por ejemplo, lo han hecho en niveles masivos. La convertibilidad no es otra cosa que una forma de alquimia. Pensar que donde había un peso había un dólar y después tuvimos que pagarlos todos. Y así de incautos hemos sido, como lo fueron los príncipes. Recién citados. Exactamente. Entonces, fuera de ello, creo que es interesante pensar en una dedicatoria que rescate aquella otra idea de la piedra filosofal. Una idea en la cual justamente la filosofía no se mezcla con el mercantilismo, sino que propende un grado mayor de sabiduría y donde no se arma una sociedad en la cual la razón la tiene el de más guita, como decía Dice, pero que podría ser un buen dedicando para estas cosas y que jamás hubiera entregado su alma por una moneda. Y una moneda se llama el tema que vamos a escuchar en la interpretación de Cabernet. Tema de Dolina y Dolina, si me permite. Bueno, ninguno de ellos soy yo. Ninguno de ellos es usted, pero es de Dolina y Dolina el tema. Bueno, muy bien. Una moneda por Cabernet escucharemos dedicado a los alquimistas.